Bienvenidos a este espacio de entrevista en el que hoy nos acompaña Rafaela Corrales, candidata al Congreso por Sumar de Guadalajara. Bienvenida, Rafaela. Bienvenida. ¿Qué supone para usted formar parte de la lista del Congreso de su partido por la provincia de Guadalajara? Bueno, en primer lugar, supone una responsabilidad. Representar a un proyecto político como Sumar, que ha conseguido confluir en una sola opción política todo el espacio político de la izquierda a la izquierda del PSOE, pues es una responsabilidad. Luego también me produce una alegría porque ya lo dijo Yolanda Díaz el día que presentó la candidatura, somos un espacio diverso y una prueba de ello es esto, que yo sea candidata a la cabeza de lista al Congreso de los Diputados por mi ciudad, no de nacimiento, porque nací por una cuestión en Madrid, pero de vida desde los primeros años de mi vida, Guadalajara, una opción tan valiente, bueno, tan de traer la voz de la calle y del activismo y intentar llevarlo al Congreso, creo que es una apuesta valiente y en ello estoy, pues, asumiendo estas responsabilidades con orgullo y con satisfacción, que nos diría alguien que está fuera de nuestro país. En una provincia tan diversa como es la Ujú. nuestra, que se desarrolla de manera muy dispar, fijar población es esencial para muchos territorios. ¿Cómo plantea el desarrollo rural desde su formación, desde Sumar? Bueno, planteamos fijar población pues, desde el método, o sea, los sistemas agrícolas, que sean lo más circulares posibles, que todo sea en cercanía, que todo el medio rural tenga acceso a los servicios en menos de 30 minutos, que el transporte sea cruzado para que todas las poblaciones, aunque en la provincia de Guadalajara tenemos muchas poblaciones que a pesar de estar muy cerquita unas de otras, la comunicación es prácticamente nula. Bueno, facilitar todo esto para que haya un nudo de transporte que consiga vertebrar la Guadalajara vaciada con la Guadalajara urbana, incluso con Madrid y con todos los servicios. También tenemos en el proyecto pues, que Molina muchas veces los servicios los tiene más cerca en Aragón que en la propia Guadalajara. Bueno, remediar todo esto, igual que en su día se remedia la enseñanza universitaria en colaboración con Alcalá de Henares, que es otra comunidad, pues más o menos vertebrar la provincia para que la población se fije y para que no sea una agricultura industrial al uso, sino que sea lo más cuidada posible, lo más ecológica y lo más sostenible. ¿Tienen alguna hoja de ruta para defender o impulsar la Guadalajara rural en los órganos de gobierno nacionales? Bueno, todos estos proyectos que te he hablado antes, pues el proyecto de que los servicios estén a 30 minutos, que los transportes sean gratuitos en la medida de lo posible, que se vertebre una unidad de Avant en alta velocidad, que estemos en 15 minutos en Madrid. Todo esto produce riqueza, asienta a la población y crea una infraestructura para que las familias puedan vivir mejor, con más tiempo. El tiempo de transporte es tiempo que perdemos, que tampoco estamos cobrando laboralmente, pues esto es cuidar a la familia. También ha mencionado la agricultura en la Mm. anterior cuestión, y es que agricultores y ganaderos en los últimos meses están protagonizando movilizaciones. ¿Cómo ve la situación del sector primario? Bueno, es una situación complicada. Las cadenas de la alimentación fuerzan los precios en origen a unos precios muy por debajo de lo que rentabilizan ellos. Bueno, pues actuar contra esto en la medida de que hay ya una ley, pero hacerla cumplir más estrictamente para que los servicios que nos presta este sector primario sea pagado o satisfecho en la medida de lo que les está costando mínimamente, que siempre tendría que tener beneficios, pero por trabajar para que esto sea posible. Las demandas de los agricultores siempre son lógicas. Tenemos un problema también de sequía importante que están afrontando y que están soportando dentro de lo que pueden. Hay ayudas, pero no llega a todo el mundo, o no está llegando, o tardan en llegar. Pues habilitar máxima rapidez para que estas ayudas lleguen lo antes posible.
También has mencionado el tema de sequía y te iba a preguntar por el trasvase Tajo Segura. ¿Cómo debe regularse la política hidráulica? Pues yo creo que tiene que ser un plan nacional. Entiendo que el agua es un bien finito, porque es lo que tenemos, cada vez llueve menos, tenemos menos medios, entonces tenemos que tender a hacerlo lo más sostenible posible, gastar lo menos posible y que nos produzca los mayores beneficios posibles. En cuanto al trasvase, pues sí hay excedencia, lógicamente, tenemos que ser solidarias con todas, pero esto no se está produciendo. Llevamos mucho tiempo que el excedente no es tal. Los trasvases están concebidos desde esa forma de pensar que la excedencia de agua en sitios suplantaba la deficiencia en otros. En este caso no se está dando, con lo cual habrá que reestructurar todos estos tipos de trasvase que están rigiendo un poco la política ideológica de este país. Ujú. Igualmente existe ahora mismo un malestar en todos los ámbitos de la justicia que está afectando a su funcionamiento. Estamos viendo diferentes huelgas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues al final las luchas laborales es como se consigue mejorar la vida de la gente. Son luchas que reivindican, igual que se ha conseguido un acuerdo antes de la huelga de la judicatura, pues habrá que intentar llegar a acuerdos con las personas que todavía se mantienen en huelga. Al final, la huelga de la justicia repercute en casi toda la sociedad, porque las sentencias no llegan, porque los pagos de esas sentencias no llegan a la gente no está llegando a final de mes y esto se lo está retrasando todo. Cuanto antes lleguemos a acuerdos con todo este tipo de luchas laborales, bueno, a lo mejor no se les puede dar todo, Ujú. pero sí colaborar para que las vidas de esta gente puedan ser igual que las de sus compañeros que acaban de conseguir acuerdos favorables a ellos. Ujú. Otro de los temas que preocupan a la ciudadanía es la economía, la subida de los precios, las Ujú. pensiones. ¿Qué soluciones aportarían desde Sumar? Bueno, pues desde Sumar hay propuestas ya concretas de que mantener unos precios estables en determinados tipos de productos básicos para que las familias puedan llegar a ellos. Ya con la inflación disparada que hemos tenido se consiguió una norma con el gobierno de coalición de un apoyo a las familias vulnerables de Ujú. 200 euros, con lo cual medidas de este tipo, seguir incrementándolos porque lo importante, volvemos a lo mismo, la vida de la gente, que puedan llegar a fin de mes. Las hipotecas suben, hay que ir pagándolas porque si no nos quedamos sin vivienda, con lo cual hay que ayudar a la gente a que este periodo de crisis que viene dado por la guerra, que viene dado por la pandemia, por la salida de la pandemia, solucionarlo para que la gente sobreviva y pueda llegar a fin de mes, porque trabajar y no llegar a fin de mes no creo que sea el proyecto de país que queremos. Ujú. La presente legislatura ha estado marcada por la aprobación de distintas leyes que han generado mucha suspicacia. ¿Crees tú personalmente, y también como candidata, que deberían replantearse o deberían formularse de otra forma de cara a un futuro? Bueno, voy a entrar a Ujú. degüello un poco, por decirlo así, a la ley esta famosa de solo sí es sí. Sí. Entiendo que se produjo un error y a mí lo que me produce tristeza de esta ley, que la creo súper importante para todas las mujeres, porque afrontaba la violencia sexual desde un punto de vista diferente, que ese pacto que firma el PSOE con el PP, Ujú. con un partido que normalmente no vota por los derechos de las mujeres, debería haberlo hecho con nosotras. Creo que no sé hasta qué punto ese pacto está reduciendo esa salida de delincuentes a la calle. Entiendo que la solución tenía que venir desde el gobierno de coalición y ese es el error. En cuanto a otras leyes, pues por ejemplo, la ley del aborto creo que es un acierto, aunque otros partidos la recurran. La ley trans que nos sorprendió el PP recurriéndola el mismo día del orgullo me parece un error garrafal, porque imagino que en sus filas también tienen personas LGTBI. No sé si muy defendidas desde sus posiciones, pero que un candidato a presidente del gobierno
vanaglorie de que va a derogar las leyes que cubren los derechos de las personas, de las ciudadanas, Ujú, me parece grave. ujú, ujú. Actualmente nos encontramos en un escenario político que está polarizado y los pactos son más necesarios que nunca, o por lo menos esto estamos viendo en las pasadas elecciones. ¿Qué consideras al Bueno, respecto? la opción de voto aquí no es a PP ni a Ujú, PSOE. La opción de voto es a la forma de gobernar. Tanto PP como PSOE, en ninguna de las encuestas se les da una mayoría absoluta. Con lo cual, la ujú, mayoría absoluta no depende de ellos, depende de las ciudadanas que voten a la otra opción. Desde Sumar pensamos que el voto decisivo de estas elecciones, tanto en Guadalajara como en muchas de las provincias pequeñas y medianas, ese tercer diputado, ese cuarto diputado, ese quinto diputado en las de 5 y 6, es perfectamente posible que sea para nosotras. Si nosotras conseguimos esto, mantendremos este gobierno de coalición con más fuerza y con más lucha por los derechos y las vidas de la gente. ujú, ujú. Pues Rafaela, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber venido. Rafaela Corrales, candidata al Congreso por Sumar de Guadalajara. Muchas gracias, Sara. Gracias. Gracias a todas.